Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por su puntualidad, por acompañarnos en esta nueva formación que tenemos desde Fundación a Casa en el marco del proyecto Todos Somos Parte. Vamos a dar, por favor, 2 minutos más para el ingreso de las otras personas que se han inscrito para compartir con nosotros este espacio. Así que les pido, por favor, nos regalen estos 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por compartir con nosotros este nuevo espacio de formación. Vamos a dar inicio. Esta es nuestra tercera formación dentro del marco del proyecto Todos Somos Parte. Y hoy vamos a hablar de la formulación de proyectos públicos para las ONG. Mi nombre es Yolima Henao, yo los voy a estar acompañando durante esta sesión. Así que les pido por favor que si van teniendo alguna pregunta durante la exposición, la pueden escribir en el chat y allí estaremos atentos para transmitirla a Juan Mauricio, quien va a ser nuestro ponente, nos acompañará hoy para hablarnos acerca de esta formulación. Les pido también, por favor, que mantengan sus micrófonos cerrados
para que no tengamos interferencia al momento de la presentación, de escuchar a nuestros ponentes durante este espacio. Entonces, en este momento, hoy nos acompaña Denise Juliet Sánchez, ya la conocen, ella es la coordinadora de Relaciones Públicas de Fundación Acasa, tiene más de 15 años de experiencia en el trabajo con organizaciones de y para personas con discapacidad, y ella nos va a contar un poco el día de hoy acerca de este proyecto que nos enmarca las formaciones. Así que le damos la bienvenida a Juliet. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Yoli, por esa siempre calurosa bienvenida. Un cordial saludo para todos los que en este momento se conectan con este espacio y para las personas que luego puedan ver la grabación por el Facebook Live que estamos transmitiendo en este momento. Sin más preámbulos, para los que no me conocen, como bien lo dijo Yolima, en Fundación Acasa acompaño relaciones públicas y articulación, y la intención, tanto con este proyecto que en este momento estamos ejecutando durante este 2020 que nos ha apoyado la Fundación Liliane Fons, la intención es cómo seguimos acompañando esta articulación de redes de organizaciones, redes de personas, redes de iniciativas, para que precisamente tengamos estos espacios, compartir información que nos sea útil y prioritaria para las organizaciones de la sociedad civil, pero también cómo fortalecemos de alguna u otra manera el tejido social de nuestro país cuando entre todos nos unimos para buscar caminos y estrategias de acompañamiento. En este caso, para los que me conocen y saben de mi trabajo, acompañando colectivos de personas con discapacidad, pero que es información que estamos compartiendo como parte de este proyecto es útil para cualquier organización social o comunitaria que tiene su sede en nuestro país, que es Colombia. Y darle las gracias a Juan Mauricio que nos está acompañando el día de hoy. De nuevo les recuerdo que mi compañera Yolima va a estar compartiendo en el chat el formulario para que confirmemos asistencia y de esta manera podemos enviarles a ustedes las memorias, y también ella nos va a estar compartiendo información de contacto de Fundación Acasa, nuestros correos electrónicos, nuestras redes sociales, para que también ustedes en todo el manejo de esta información que estamos compartiendo y consideren necesario que podamos tener acciones de articulación, nos contacten y podamos interactuar. Esperamos que próximamente de manera presencial, pero mientras la tecnología nos lo siga permitiendo en estos espacios virtuales. De nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación, y aquí estamos todos en Fundación Acasa atentos a lo que podamos seguir articulando y generando con todos ustedes. Yoli, mil gracias, y a Juan Mauricio también que nos acompaña el día de hoy. Julie, muchísimas gracias. Tú siempre tan detallada en lo que hacemos en estos momentos. Bueno, vamos a darle el paso a Juan Mauricio. Él es magíster de Gobierno y Políticas Públicas de AFID, es comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigó, consultor de proyectos de sostenibilidad y cooperación de ONG, tiene experiencia en el sector social desde hace 19 años, es docente de la especialización de Relaciones Públicas de la Universidad Luis Amigó y fue docente de la especialización de proyectos y de la especialización de gerencia pública de la UPB. También ha estado en el desarrollo de proyectos sociales para Panamá, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Ecuador, y ha estado involucrado en el relacionamiento de cooperación con Estados Unidos, Alemania, Suiza, Italia, Holanda y España. Así que con esta gran hoja de vida, con toda esta información, Juan Mauricio hoy nos va a acompañar y nos va a contar cómo es la formulación de proyectos públicos para las ONG. Así que Juan Mauricio, bienvenido y llénanos de tu información. Hola, un saludo para todos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Te escuchamos. Bueno, un saludo para todos. Los quería saludar inicialmente. Ahorita vamos a poner la presentación propiamente. Quería contarles que el sector público es una gran oportunidad para que nosotros podamos desarrollar nuestro objeto social. Y por esa razón es que hoy les quiero compartir algunas reflexiones desde la presentación que he preparado para ustedes.
tendremos una presentación de aproximadamente 45 minutos, en la cual intentaremos desarrollar todo este componente de lo público y de algunas ideas que yo les dejo en el tintero para que ustedes puedan desarrollar este tema. Entonces, Yoli, ayúdame con la presentación y un saludo para todos y muchas gracias por este espacio. Claro que sí. Bueno, la presentación que tenemos lista para el día de hoy se llama Formulación de Proyectos Públicos para ONGs. En este enfoque que queremos trabajar el día de hoy, básicamente el objetivo de esta sesión es acompañarlos a ustedes como organizaciones sociales para que construyan modelos innovadores que sean efectivos para la gestión de alianzas con el sector público y la participación efectiva en convocatorias y licitaciones. Entonces, básicamente hoy lo que vamos a hacer es como no solo pensar cómo yo compito en convocatorias y en licitaciones, sino también cómo yo ser lo suficientemente efectivo para desarrollar un modelo social efectivo. Es por eso que en ese sentido, yo debo decir que uno cuando entiende al sector público no solo lo debe entender por SECOP, sino que lo debe entender en todo un panorama que implica acciones que son más sociales, implica relacionamiento, implica presentarse a convocatorias, implica presentarse a otros contextos diferentes a los que nosotros conocemos como licitación. O a algunos ya les duele la cabeza cuando les digo el decreto 092. Siguiente, por favor. Se pasó como muy rápido. Ah, ya. Bueno, entonces en ese contexto, ustedes me dirán qué es justo esto que nos estás compartiendo. Pero básicamente lo que yo les quería compartir acá es el panorama de cómo se construye un proyecto con el Estado. Y es que el proyecto con el Estado no empieza en la fase en que la administración llega a ejecutar el plan de desarrollo, sino que es mucho antes. Cuando nosotros pensamos en lo público, a veces nos quedamos mucho en que, no, cuando llegue la siguiente administración, o cuando llegue el siguiente alcalde, o cuando llegue el siguiente político, y nos perdemos de vista que el Estado o las administraciones locales o las ciudades tienen un orden, una estructura que les permite desarrollar todo el marco fiscal en esos 4 años, pero también en el largo plazo, es decir, en 12 años, en 16 años, en 20 años. Entonces yo lo que quería compartirles en este enfoque específico era que básicamente el sector público requiere mucho más que empezar a hacer estrategias en la fase de plan de desarrollo y viene de mucho más atrás. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todo un plan de gobierno empieza en un proyecto político. Una persona tiene una idea que en el fondo quiere desarrollar en un municipio y por eso crea una cosa que se llama un programa de gobierno en una campaña a una alcaldía, a una gobernación, a un congreso, a un consejo, a una instancia de gobierno. Entonces, de esas 2 ideas fundamentales de ese proyecto político y de ese programa de gobierno, es que nace una cosa que nosotros conocemos como el plan de desarrollo, que es la manera como va a ejecutar la planeación pública en los 4 años. Entonces ahí ya partimos de una cosa fundamental. La planeación del desarrollo público no empieza en el plan de desarrollo, ni empieza cada año en la plata que va a ejecutar la alcaldía, sino que empieza desde el proyecto político. En ese plan de desarrollo también salen 4 cosas que son muy importantes: los planes, los programas, los proyectos y los bancos de proyectos. Los planes son los asuntos que son irremovibles, que cualquier alcaldía que llegue va a tener que mantenerlo. Y así pasa con los programas. Son cosas que ya se sostienen en el tiempo y que es muy difícil que se cambien, a no ser que cambiara la política pública. Por eso uno conoce, por ejemplo, los programas de primera infancia, que van a seguir operando, así nosotros cambiemos las alcaldías. Pero en la oportunidad que yo tengo más grande es en la fase de proyectos y bancos de proyectos, porque es en esa fase que las alcaldías pueden crear asuntos innovadores que transformen 2 cosas fundamentales:
necesidades y problemáticas, que ahí lo ven en la gráfica, que surgen en ese contexto específico, en ese año o en ese cuatrenio. Y también lo que surja de los planes de ordenamiento territorial, que según las normas del 2011, son planes que como que desarrollan que ponen el desarrollo a 12 años, no solo del territorio, sino de todos los asuntos que son específicos en términos de cómo se realiza una ciudad en el largo plazo. De ese plan de desarrollo nace una cosa que se llama el proyecto de inversión pública, que es la manera como yo me voy a gastar la platica en esos 4 años como alcaldía o en esos 4 años como gobierno, ¿cierto? Entonces, básicamente esos proyectos de inversión pública se definen en 3. El primero es el marco fiscal, plan financiero, el segundo es el presupuesto y el tercero es el plan operativo anual de inversiones. El primero se refiere específicamente al marco fiscal, a cómo es el ordenamiento de los recursos que tiene ese municipio. El segundo se refiere a cómo va a ordenar el gasto en 4 años. Y el tercero se refiere a cómo va a invertir. Eso es muy interesante porque finalmente el plan operativo de inversiones me da a mí la oportunidad de entender cómo yo voy a invertir acciones nuevas y cómo voy a responder a necesidades y problemáticas que realmente se desarrollan en el largo plazo. Y de ahí, de ese presupuesto, nacen lo que nosotros conocemos contablemente como ingresos, gastos y disposiciones generales, que es lo que yo siempre me gasto, que es en lo público lo que yo siempre me gasto. Y nace también un plan anual de caja, que es como esa cajita menor que uno tiene, en la cual uno tiene como un gasto específico muy pequeño de gastos menores y tiene un plan como de adquisiciones. Entonces, como ven, cuando yo me voy a acercar a un gobierno, cuando yo me voy a acercar a la inversión de un gobierno, no puedo empezar solamente por el plan de desarrollo. Tengo que empezar a hacer procesos de sensibilización, lobby y concientización de los políticos desde la campaña política, incluso desde el programa político. O sea, ese momento en que los partidos empiezan a reunir para desarrollar todo el marco fiscal, todo el marco de inversión y las propuestas que se tienen. Si yo me tengo que sentar con 4 candidatos, con 4 me siento, porque como organizaciones sociales, muchas veces nosotros tenemos que ser muy neutrales, pero básicamente yo sí tengo que empezar a hacer el desarrollo desde este programa político, porque si no, me quedo corto para el largo plazo de las organizaciones. Yolima, por favor, la siguiente. Entonces, en ese plan modelo de cómo se desarrollan los proyectos públicos, bueno, nos seguimos mirando como estos cuadros. A mí me gustan mucho los mapas de flujo porque me permiten de alguna manera entender cómo funciona ese público. Entonces, acá tenemos que entender 4 planes que son fundamentales y articulados al plan de desarrollo. Acá no incluyo el plan de ordenamiento territorial, pero es como la sombrilla de todos, porque es a 12 años. Entonces, los planes de desarrollo, como ustedes saben, son a 12 a 4 años. Esos planes de desarrollo tienen un plan indicativo, un plan de acción, un plan de acción ejecutado, ese plan de desarrollo parte de un programa de gobierno. Ese programa de gobierno me permite desarrollar como todas las líneas que yo voy a fortalecer en ese plan de desarrollo, porque una cosa es lo que yo prometo en campaña y otra cosa es cuando yo llego a una alcaldía y hay unos programas y unos asuntos que ya están en el largo plazo y que yo no puedo cambiar y que tendría que haber una política pública para que los gobiernos la cambiaran. Pero también yo puedo crear proyectos y bancos de proyectos que me permitan ser innovador en mi alcaldía. Por eso es que desde el plan de gobierno yo debería tener ya conversado al que va a ser el alcalde, al que va a ser el concejal, ¿cierto? Acá yo lo que les quiero enseñar es que no nos vamos a volver unos politiqueros, pero sí es importante que nos volvamos unos incidentes, unas personas que hagamos las capacidades y las formaciones que lleguen a las comunidades y a las personas que van a tomar decisiones, incidentes de tomadores de decisiones, porque si no somos incidentes de tomadores de decisiones, puede ser sacrificada
nuestra línea o nuestro impacto como organización social. Entonces, de ese plan de desarrollo sale ese plan indicativo, que es la sombrilla de los planes y los bancos de proyectos. Entonces, de ese plan indicativo nace lo que se conoce como la acción anual, ¿cierto? La acción anual te permite generar un plan de acción de programas donde se desarrolla un presupuesto específico y después ese presupuesto se debe ejecutar en el largo plazo, que son 4 años. Cada año nosotros podemos hacer control de los recursos públicos y vamos a encontrar que una alcaldía tiene una planeación de acción programada y tiene una planeación de acción, digamos que ejecutada. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero cuando salen, por ejemplo, los alcaldes o los mismos gobernantes y dicen los 100 primeros días, digamos que una de las bases fundamentales es el plan de desarrollo que me da todos los indicadores y el plan de acción o los planes programáticos y el plan de caja y el plan pues de presupuesto. Eso básicamente son las articulaciones que yo tengo que tener en cuenta. Muy importante que nosotros conozcamos el presupuesto de un municipio. ¿Por qué? Porque si yo no conozco el presupuesto de un municipio, yo no puedo ver si es viable desarrollar un proyecto de la naturaleza mía. Por ejemplo, si por ejemplo el municipio tiene 1.000 millones para cada año para desarrollar programas de discapacidad y de esos 1.000 millones, ya 1.000 millones se van para el hospital, para rehabilitación. Entonces yo cómo voy a hacer lobby, voy a tener la capacidad de inversión para poder lograr que ese municipio invierta en mi programa. Entonces es muy importante que nosotros no nos desliguemos de ninguno de los planes, ni del presupuesto, ni del POAI, ni de tampoco el plan de desarrollo. Todos son orientaciones importantes. Y por eso es que el que llega cada 4 años a cada alcaldía, sin haber leído el plan de desarrollo anterior, sin haber conocido los documentos de los planes de desarrollo, sin haberse informado tan siquiera, llega como nuevo porque no tiene la posibilidad de hacer incidencia. Y mucho menos el que llega sin conversar con los candidatos que están en la contienda, porque realmente ellos son los que ya tienen un programa de gobierno y los nuevos proyectos que ellos vayan a desarrollar, solo los van a desarrollar desde ese plan de gobierno que ellos pensaron, no desde lo que nosotros se nos ocurra. Sí es cierto que el momento de los planes de desarrollo es un momento fuerte de incidencia, pero si yo no voy conversado desde el inicio de la campaña con el candidato, no voy a tener mucha oportunidad. Pero yo quiero ser muy insistente con ustedes. Y es que realmente no es que ustedes se van a volver politiqueros, no. Pero uno sí puede conversar con los candidatos y establecer algunas alianzas para que cualquiera sean los candidatos que lleguen, pues usted tenga la oportunidad de desarrollar el modelo de organización que usted o el modelo de programa que usted quiere desarrollar, innovador para transformar las condiciones de las personas que usted atiende en su foco de negocio. Siguiente, por favor, Yolín. Entonces, básicamente, tenemos que conocer cómo se divide esa planeación. La planeación de la plata o de los recursos públicos se divide en una programación financiera que establece un plan plurianual de inversión, o sea, un plan para hacer inversiones a 4 años. Unas fuentes de financiación que normalmente las alcaldías es el gobierno nacional, las regalías, la plata que llega por proyectos de los proyectos regionales, las platas que llegan de los entes descentralizados como el SENA, como el ICBF. Un plan anualizado de caja es como yo me gasto la plata menor, la caja menor del municipio. Un marco fiscal de mediano plazo que me permite planificar en ese corto espacio de 4 años cómo yo voy a gastarme el dinero de manera adecuada. Y el presupuesto público, que es esa gran sombrilla que me dice cómo voy a desarrollar esa programación financiera. Y también tengo una planificación territorial, es decir, un plan de ordenamiento territorial o POT, aunque pues ciertamente es una de las leyes más fracasadas porque realmente casi cada alcaldía llega a ver si la aplica o no, pero el plan de ordenamiento nos dice el uso de suelos, en qué se va a invertir, las prioridades de ciudad y finalmente un plan municipal de gestión del riesgo. Entonces,
Como verán, hay muchos planes que yo tendría que leer para poder tener incidencia en lo público. Por ejemplo, tengo que leer los planes que son programáticos, plan de desarrollo, programa de gobierno, programa político. Tengo que leer los que son financieros, plan plurianual, fuentes de financiación, plan anualizado de caja, marco fiscal de mediano plazo, presupuesto público. Y finalmente los que ordenan el territorio a 12 años, el POT, el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y otros que territorialmente nos permiten hacerlo. Para las ciudades grandes, por ejemplo, hay unos planes con las áreas metropolitanas. Entonces, básicamente, si una persona de las organizaciones quiere hacer incidencia en lo público, tiene que haber leído todos estos documentos, cada 4 años y los de los 4 años anteriores, porque o si no, no hay oportunidad, no conocemos a cómo funciona el Estado, no entendemos cómo funcionan sus dinámicas, ni cómo funciona la administración del dinero, ni mucho menos qué ideas tienen, cómo esas ideas se pueden congeniar con las mías, qué propusieron en un indicador en discapacidad o en minorías, o en temas de afrocolombianos, o en temas de población LGTBI, o en persona o población con dependencia, por ejemplo, adulto mayor. Entonces es muy importante que nosotros leamos, porque el que no está informado, simplemente lo que va a hacer es intentar hacer una incidencia, pero nunca lo van a incluir en los planes, en las estadísticas, en los indicadores. Entonces termina siendo un pobre incidente frente a lo que es el Estado, tanto el municipal como el regional, como el nacional. El que no incide no tiene la posibilidad de asignar ese plan de desarrollo a largo plazo y por tanto se queda reducido en el Estado. Siguiente, por favor, Yoli. Entonces, yo no sé si alcanzan a ver, ahí me disculparán la letrica tan chiquita, pero voy a intentar leerles porque esos son como los flujos que hay. Entonces, los proyectos públicos, digamos que tienen un montón de acciones que nosotros debiéramos articular y que pasan por un montón de fases que son muy importantes desarrollarlas, porque si no, termina siendo unos asuntos que se pierden de vista todo lo que es las consultas a la ciudadanía. Por eso los proyectos públicos deben ser trascendentales en términos de unas primeras fases, de unas fases intermedias y de unas fases finales. Bueno, como lo están viendo, vamos a empezar de esos letreritos naranjas. Entonces, ¿cómo nace un proyecto público? Primero, empiezan de unos encuentros ciudadanos. Es la ciudadanía la que me da a mí las necesidades que tiene la población. Sin la ciudadanía yo no soy nadie. No tengo manera de verificar que mi proyecto lo necesita la gente. Entonces, yo hago unos encuentros con la ciudadanía para formular las necesidades y problemáticas que son fundamentales en ese proceso. De ahí, levanto unas actas de esos encuentros que me respaldan la necesidad. Si la comunidad pide una piscina, pues realmente tiene que haber encuentros ciudadanos y actas que sustenten que pidieron una piscina. Y es que ese es el chiste más claro cuando hablamos de lo público, es que toda la gente pide piscina. Realmente cuando se trata de proyectos públicos, la gente es muy estructurada. Cuando uno va al territorio, las comunidades tienen claro qué quieren en la atención a la población que ellos atienden. Es por eso que si yo no hago parte de esos procesos, no entiendo qué es el impacto que tienen esas poblaciones. De ahí de esos actas o de encuentros se genera un plan de desarrollo y pues realmente se genera de ese plan de desarrollo. ¿Se acuerdan que ese plan de desarrollo tiene unas líneas fijas que son los programas y unas líneas pues de desarrollo, pero también tienen unos proyectos y esos proyectos son iniciativas nuevas. Esas se llaman iniciativas de inversión, ahí lo ven en ese texto. Y esas iniciativas de inversión entran a una fase intermedia que se llama el banco de iniciativas para que después se transformen en el banco de proyectos. ¿Por qué? Porque no solo yo puedo tener la iniciativa de que todas las personas de mi barrio tengan el acceso que no tienen en estos momentos porque la vía no está pavimentada o porque no tienen un camino para trasladarse o unas escaleras, sino que esa iniciativa tiene que pasar
por todo el proceso de un proyecto normal. Es decir, yo tengo que lograr convencer y desarrollar un marco específico, un marco de proyectos, un marco lógico, una mega, un concept note, todo lo que yo quiera desarrollar para que eso se vuelva un proyecto creíble, un proyecto que sea leído y que cualquier persona que lo lea diga, esto es necesario, y es necesario porque así lo justifica el problema o la necesidad. Y de ahí, de ese banco de proyectos, ya pasa el proyecto a ser técnicamente formulado en los términos del Estado, porque a la hora de formularlo en términos del Estado se tiene que construir una manera distinta. Se genera un POAI, con una planeación de esa adquisición, hacemos un acuerdo local de ese presupuesto, generamos un decreto para que ese presupuesto se asigne y finalmente se genera una contratación, ya será pues como un proceso de selección, una ejecución y un seguimiento y evaluación. Miren que no es tan fácil, miren que uno tendría que empezar desde el inicio del proceso en encuentros con la ciudadanía para identificar el problema que se va a intervenir y que recién en un seguimiento de evaluación que puede ser a los 2 años, a los 3 años, yo voy a encontrar los frutos de esa formulación de los proyectos públicos. En este tema es muy importante que no nos fumemos ninguna fase, perdónenme la expresión de fumarse, porque realmente la gente quiere pasar por una fase y la otra sin darse cuenta y tener la legitimidad del caso. ¿Qué sería de un proyecto sin la legitimidad de la ciudadanía? ¿Qué sería de un proyecto si no se construyera con los fundamentos técnicos de lo público? ¿Qué sería de un proyecto sin un proceso de selección adecuado? ¿Qué sería de un proyecto si no estuviera escrito en el plan de desarrollo? Entonces nos perdemos. Acá está preguntando Jimena que la primera palabra no se lee. La primera dice encuentros ciudadanos, actas de encuentros, plan de desarrollo, iniciativas de inversión, banco de iniciativas y banco de proyectos, y de ahí para abajo, como subiendo la parte amarilla, proyectos técnicamente formulados, el POAI, el acuerdo local de presupuesto, el decreto del presupuesto, que es todo ese marco lógico, perdón, ese marco presupuestal que lo permite, la contratación, la ejecución y el seguimiento y evaluación. Entonces, básicamente, así se da. Yo no me puedo pasar por alto una de las fases porque todas son importantes para el desarrollo del proyecto. Entonces, hasta acá yo creo que es clave que nosotros sigamos apuntando a identificar por qué están fallando mis proyectos públicos, en cuál fase no estoy participando bien. Hagamos ¿cómo se llama? Un examen de conciencia de proyectos públicos. Sonará muy chistoso, pues sonará como muy confesional. Y miremos de estas fases cuál yo estoy haciendo mal, cuál estoy haciendo el 70%. Lo mismo ocurre con las fases iniciales, que es plan de gobierno, como se dice, programa político, plan de gobierno, plan de desarrollo y plan de adquisición o plan anual o plurianual de ejecución de los recursos. ¿En cuál estoy participando a medias? ¿En cuál no estoy participando? ¿En cuál no me he involucrado? ¿En cuál no he leído la información? ¿En cuál me he desconectado? Entonces es muy importante este tema en el sector público. Siguiente, por favor, Yolina. ¿Qué es un proyecto? Esta es una definición, pues, como cualquiera que se pueda dar en términos de proyectos, porque si alguien, yo sé que ustedes, organizaciones sociales, saben de proyectos, pues yo sé que ustedes saben mucho. Yo les voy a poner la mía, la que yo planteo en esta conferencia. Todo proyecto busca mejorar una situación, solucionar una necesidad sentida o un problema existente. Por ello es importante partir de una adecuada identificación de la necesidad o problema o contar del respectivo diseño de las condiciones necesarias para su óptima solución. ¿Alguien conoce la definición de política pública? La política pública, lo más importante de una política pública es que se identifique un problema. Si una política pública no tiene un problema, no sirve, no es una política pública adecuada. O si no está leído desde un problema,
no sirve. ¿Por qué? Porque lo que hacen las políticas públicas es resolver problemas, necesidades sentidas. Lo mismo ocurre con los proyectos. Un proyecto siempre tiene que solucionar una problemática. Eso lo dice el marco lógico europeo, eso lo dicen los marcos americanos, eso lo dice cualquier marco que ustedes vean, resuelve problemas. De hecho, recientemente las mejores metodologías académicas en términos del Harvard, lo que hacen es hacer estudios de casos, de problemas. ¿Por qué? Porque si uno no tiene identificado el problema bien identificado, el proyecto no tiene sentido. El proyecto es simplemente una mejora que no está funcionando en el término de lo que se requiere, que es específicamente resolver un problema. Así sucede igual con lo público. El público tiene que identificar el problema, porque si el funcionario público no está viendo el mismo problema que usted, entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que intentar consensuar con el funcionario público que él tenga en cuenta el problema que usted ha identificado en el municipio. Entonces, mucho ojo con el proyecto. Es que yo hago un tema con los niños, es que yo hago unos juegos con los niños divinos. Es que yo le doy comida a todos los niños de este barrio. Es que yo acompaño con terapia física a las personas en condición de discapacidad en esta población, digamos, en esta quebrada o en este municipio. Lo más importante ahí no es solo plantearlo en positivo. A mí me gusta también plantearlo en negativo. ¿Qué pasaría si yo no le diera terapia física a esas personas? Esas personas se enfermarían y serían vulnerados sus derechos y por tanto generaría problemas de salud pública. ¿Qué pasaría si yo no le doy alimentación a esos niños? Los niños se les crecería la desnutrición. ¿Qué pasaría si yo no juego con esos niños? Pues algunos se pueden unir a bandas criminales. Entonces, planteemos siempre la cosa desde el problema. No es que nos vamos a dedicar a pensar solo en problemas, pero desde lo público, la clave es el problema. De resto, no tendría por qué intervenir el público. Cuando no hay un problema, el público no tendría por qué intervenir, porque la función de lo público es consensuar todas las voluntades para que ayudamos a resolver todos los asuntos comunes que necesitamos consensuar. Y por tanto, los problemas son fundamentales identificarlos, porque si no, no va a haber consenso. Entonces, la resolución de problemas nos permite generar esos consensos mínimos de convivencia. Entonces, muy importante en un proyecto que ustedes tengan claro el problema, porque si no, estamos perdidos. Siguiente, por favor, Yolanda. Cuando uno identifica los proyectos, tienen que tener 3 características: claros, coherentes y realizables. Claros, pues lo mínimo acá se les está pidiendo. Lo mínimo es que sean ideas ordenadas, que lo que ustedes están pidiendo sea un asunto absolutamente estructurado. Segundo, coherentes, que el problema o tenga relación con la solución. Es decir, yo tengo que encontrar la coherencia entre ese problema y qué solución estoy dando. Y finalmente, realizables, condiciones económicas reales. Si yo trabajo en un municipio de condición presupuestal de bajo presupuesto, que acá nosotros vamos a llamar marco fiscal de categoría sexta, porque Colombia tiene que los municipios están divididos en categoría especial y 6 categorías. Esas categorías básicamente nos dicen cuánta plata tiene el municipio. Pues el municipio que está en categoría sexta es el que menos plata tiene por el nivel poblacional. Entonces, cuando yo voy a hacer un proyecto con un municipio de categoría sexta, yo no le puedo pedir la misma prioridad que a un municipio de categoría especial. Entonces, yo no le puedo pedir máquinas voladoras a los municipios de categoría sexta y no le puedo pedir, pues, digamos que almohadas al municipio de categoría especial. ¿Por qué? Porque realmente cada uno tiene un marco de desarrollo distinto y es por eso que yo tengo que entender básicamente cómo funciona ese estado. Si yo no entiendo ese estado, yo no voy a entender que ese municipio nunca me va a poder invertir más de 20 millones en población LGTBI,
o no me va a poder invertir más de 50 millones en población en condición de calle porque no tienen tanta población. Entonces es muy importante que nosotros definamos con las personas que esa condición presupuestal me tiene que permitir que el proyecto sea realizable. No nos pongamos a hacer locuras, no nos pongamos a plantear locuras en municipios que no tenemos capacidad. Siguiente, por favor, Yolima. Ya, es que se me había como cortado. Bueno, básicamente acá quería hacerles una distinción muy importante. Juan, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto público y un proyecto pues privado o de cooperación? Pues vos, ¿cuál crees que sea la diferencia? ¿Cierto? Entonces, acá hay básicamente diferencias muy medianas, ¿cierto? La primera, el público busca maximizar el beneficio social de una comunidad o población, ¿cierto? El privado, maximizar sus propios beneficios, el de los socios y el de los accionistas. Ojo, yo acá no estoy hablando de responsabilidad social porque muchas veces también buscan el beneficio de las comunidades, de su zona de influencia, pero finalmente también en lo privado yo busco maximizar un bienestar propio. El público no. El público en su esplendor, claro pues que ahorita hay mucho político que quiere desarrollar su propia marca personal o favorecerse a sí mismo para otras instancias públicas, pero acá lo que se busca es el beneficio social de una comunidad o población. La segunda, la rentabilidad es el beneficio social en el público. En cambio, en el privado se enfoca en una rentabilidad más económica, aunque hay proyectos públicos descentralizados que también buscan rentabilidad económica. Tercero, la localización del proyecto se decide de acuerdo al número de beneficiarios. Por eso les decía de las categorías fiscales. Por entre más poblado, más alta es la categoría fiscal. Y hay otros compromisos en términos de cómo se gastan la plata, porque hay municipios muy indisciplinados con mucha gente. Y segundo, el privado, más bien la localización del proyecto se decide de acuerdo al número de clientes que se logra atraer, ¿cierto? Finalmente, no analiza el desarrollo del proyecto con otras entidades, pues no hay competencia. Muy importante, el público no tiene competencia. En cambio, el privado sí, analiza la solución y la enfoca en quienes son su competencia. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esa distinción porque a veces leemos el sector público como si fuera privado. Y esa lectura, aunque en algunos casos es buena, en otros casos es perjudicial para dos cosas fundamentales, el beneficio social y la comunidad o población a atender. Siguiente, por favor, Jorge. Entonces, este cuadrito sí se van a asustar porque está muy chiquita la letra, me disculparán, pero básicamente es como las etapas de los proyectos. Las etapas de los proyectos, hay 4 etapas que son fundamentales. Yo sé que no las alcanzan a ver, pero son como las primeritas que están ahí. Son preinversión, inversión, operación y evaluación post. Preinversión, inversión, operación, evaluación post. En preinversión salen 2 pestañitas que son básicamente la formulación del proyecto y normalmente un proyecto público debiera tener una cosa que se llama una evaluación ex ante. Es decir, una evaluación que me permita mirar el proyecto antes de ejecutarlo. Y en esa formulación yo hago una identificación, una preparación, hago unos estudios, hago una identificación de la situación actual, de la situación esperada, de las alternativas de soluciones. Pero bueno, eso yo lo quiero desarrollar en las siguientes presentaciones. En la inversión van a encontrar lo que es la ejecución y el seguimiento, tanto todo el tema físico como los indicadores de producto. Y finalmente en la operación se genera la generación del beneficio a través de los bienes o servicios generados y en el análisis de impacto en el largo plazo. Pero vamos a la siguiente presentación que voy a intentar detallarles un poquito más. Entonces, en la fase de preinversión o preparación del proyecto,
yo tengo una cosa que es fundamental, yo creo que sí la alcanzan a leer un poco más. En la fase de preinversión, yo puedo ver lo que es la formulación, donde yo escribo o empiezo a formular la idea que tengo para resolver un problema o necesidad. Recordemos que el punto de partida es que yo le consulto a la comunidad qué problema o necesidad tiene. Eso es lo primero que yo debiera ¿qué es lo primero que debiera de suceder? ¿Cierto? Entonces, en esa fase de formulación, yo construyo con la comunidad qué es la idea que yo quiero desarrollar y hago unas preinversiones. Si yo fuera un buen público, si yo fuera una buena organización pública, yo debiera de hacer una evaluación ex ante. Una evaluación ex ante es como una evaluación que me permita verificar que lo que yo voy a hacer va a funcionar. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de las líneas que ya existen ni de los programas que ya existen en una alcaldía, sino de proyectos, de cosas nuevas que yo voy a crear que supuestamente van a mejorar las condiciones de una población que está siendo muy problemática para nosotros. Entonces, cuando eso sucede, yo debiera de verificar si mi intervención va a funcionar o no va a funcionar. Segundo, la ejecución, es decir, la inversión de los recursos económicos, financieros. En esta fase, yo desarrollo todo lo que se requiera para tener el dinero, para poder invertir en el proyecto que voy a desarrollar. Tercero, la operación es empezar a proveer el bien o servicio y eso se hace a través de una planeación, de un hacer la ejecución y de un controlar la ejecución. Y finalmente, la evaluación ex post, que es una evaluación posterior del impacto positivo o negativo del proyecto. Acá sí nos tenemos que dar la pela, porque la mayoría de los públicos, cuando hacen sus rendiciones de cuentas, yo no sé si ustedes han visto, pero todos dicen maravillas, nadie hizo nada malo, todo perfecto. Es que esas rendiciones de cuentas parecen que nos estuvieran diciendo mentiras. No, una rendición de cuentas hay que decir qué hicimos bien y qué hicimos mal, qué indicador logramos y qué indicador no logramos. Porque o si no, el que va a llegar a hacer el mismo proyecto va a cometer exactamente los mismos errores y no le vamos a enseñar a la decisión pública a solucionar los problemas verdaderamente. Acá les voy a decir una cosa, es una exigencia de la organización social hacer control social y no mentir en los procesos públicos, porque en los procesos públicos hay que decir cómo fueron los indicadores reales. Sé que es difícil, pero hay que ser transparentes, hay que hacer informes sombra, hay que hacer informaciones que muestren realmente si una cosa funcionó o no funcionó, con toda tranquilidad, y así poder corregir a futuro la operación de ese proyecto nuevo que hemos desarrollado, porque si no, vamos a seguir cometiendo todas las alcaldías el mismo error, porque fue maravilloso, porque funcionó, pero no dijimos que no funcionó y no mejoramos lo que no funcionó. Entonces son todas fundamentales, aunque muchas veces las alcaldías y los fundamentos públicos no desarrollan este tema de la evaluación ex ante y no son honestos en las rendiciones de cuentas y en las evaluaciones ex post. Siguiente, por favor. Ay, no lo veo. Se me fue el no lo veo porque no lo veo. Espérenme un segundito que es que no sé por qué no me actualizó. A ver. Bueno, en esa fase de preinversión, básicamente la fase de preinversión es una fase hermosa. Es una fase que toda organización social debiera disfrutar con el Estado. No solo en la fase del programa de gobierno, sino en la campaña política. Porque es una fase hermosa, porque es una fase que nos permite conectarnos con el quehacer público, el resolver problemas, el resolver las iniciativas y las circunstancias. En esa fase de preinversión hay una frase que a mí me encanta, que es: la preinversión busca reducir el grado de incertidumbre. ¿Cómo así, Juan? Pues claro, como yo no sé si eso va a funcionar, si el programa que yo estoy desarrollando va a funcionar, entonces, por tanto, yo no sé qué incertidumbre tengo. Entonces, esta fase es muy valiosa porque es una fase que me permite, de alguna manera,
desarrollar todo el componente de reducir la incertidumbre que hay en la inversión pública. Y es que a veces parece que los funcionarios públicos son como adivinando. Ah, yo quiero hacer un programa de esto porque me lo dijeron. Ah, porque me lo dijeron. Pero no, busquemos reducir esa incertidumbre de si no va a funcionar o va a funcionar. Esa es la cosa que tienen que hacer los funcionarios públicos. Me van a disculpar un segundito, vamos a resolver un problema técnico porque creo que ustedes no están viendo lo mismo que yo. Deja de compartir y vuelve a compartir. Ahí está. Entonces, en esta fase de preinversión, buscamos reducir esa incertidumbre que se genera a la hora de tomar decisiones públicas. Entonces, ¿qué sucede en esa fase básicamente? Pues básicamente sucede, primero, entrevistas y requerimientos de primera mano. Yo voy conociendo las necesidades del territorio, una idea general y visión del proyecto. Necesitamos visión, necesitamos pensar a largo plazo. Cuando se decide frente a un problema público, se tiene que pensar en largo plazo porque no se resuelve en un año. Un problema público nunca se resuelve en un año. Si solo se resuelve en un año, entonces no es un problema público. Es una necesidad que usted se inventó, pero realmente no es un problema público. Se genera un trabajo de campo, se perfila un proyecto que se puede conectar con ese plan de desarrollo o ese indicador de desarrollo. Se le pone un nombre, se identifica el problema o necesidad. Yo no sé si ustedes han trabajado, pero yo creo que estas formaciones se han trabajado en tema de causa-efecto o árbol de problemas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo encontrar un problema? Identificar adecuadamente ese problema. Se identifican los objetivos. El análisis de participantes, quiénes son los que son beneficiarios del proyecto, la localización y la población objetivo o afectada. Todo esto se tiene que delinear tanto que el detalle tiene que decir definitivamente cuál es la población beneficiaria y cómo voy a medir esa población antes y después de ese proyecto público. Entonces esta fase es muy importante porque nos ayuda a entender qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Y esta presentación claramente les muestra a ustedes que estamos reduciendo una cosa que se llama la incertidumbre. Ah, yo no sé si eso va a funcionar. Pues haga todo esto y veréis que sí va a funcionar. Entonces, acá es muy importante que nosotros le hagamos control a los municipios, a los alcaldes, porque muchas veces esos alcaldes están muy perdidos con respecto a la rigurosidad que requiere hacer una preinversión. Y esto cuesta, esto se genera recursos, esto se necesita. Siguiente, por favor, Johnny. En ese tema de las fases del proyecto, me gustaría acentuar nuevamente el tema del perfil del proyecto. Cuando uno desarrolla el perfil del proyecto, tiene que pasar por unas fases muy específicas. El plan de desarrollo, que me lleva básicamente a verificar en qué línea de mi modelo de gobierno se puede adecuar ese proyecto. Unos estudios técnicos que me permitan validar si mi proyecto realmente funciona. Es una preinversión. ¿Qué proyectos similares he desarrollado o se pueden articular ese proyecto? Un plan de ordenamiento territorial, si el proyecto está relacionado al territorio, al uso de suelos o asuntos de largo plazo. Las normas que están adheridas a ese plan o a ese proyecto que yo quiero desarrollar, incluyendo políticas públicas del municipio. Y finalmente, muy importante, políticas sectoriales, no solo públicas, sino también privadas. Las empresas que están alrededor de mi zona de influencia deben ser partícipes de las decisiones públicas. El sector público no se puede aislar, ni tampoco las organizaciones sociales. Entonces es muy importante que nosotros desarrollemos este perfil del proyecto. Siguiente, por favor. Después de esa preinversión, viene una cosa que a mí me encanta, se llaman los estudios técnicos. Acá los van a leer un poquito, que se van a asustar un poquito porque parece que estuvieran escritos en infraestructura, pero en el sector social también hay muchos estudios. Yo acá les comparto como los estudios que yo focalicé, como cuando uno va a hacer un colegio, entonces estudios geológicos, estudios de suelos, estudios arquitectónicos, estructurales, eléctricos, acueducto,
descripción del proceso constructivo, levantamiento topográfico, estudio de tránsito de conformidad y plan de manejo de tránsito. Eso es como para un asunto de infraestructura. Pero nosotros también en el tema social deberíamos de imponer estudios de factibilidad, estudios de ex ante, estudios de población meta, evaluaciones de impacto, evaluaciones de la población antes de la intervención, por ejemplo, línea base. Estos estudios deberían ser también parte de los procesos para que esos dos estudios le permitan construir al municipio lo que se llaman los estudios previos, que es un documento que dice cómo está ese problema antes de la intervención que usted quiere contratar. Eso es muy importante porque cuando sale un estudio previo, a veces los técnicos de los municipios son como adivinando y poniendo estadísticas para asignar un contrato, pero debiera ser mucho más riguroso que eso. Debiera ser un asunto con estudios previos que permitan el desarrollo de un proyecto adecuado. Pero tampoco nos vamos a ir al otro lado, como el Metro de Bogotá, que ha tenido más estudios y lo han aprobado y vuelve a hacer otro estudio. No, pues realmente tampoco es la idea es quedarse en esa fase de estudios técnicos o de preinversión, pero sí es importante que un proyecto tenga unos mínimos. ¿Qué población le va a funcionar el proyecto? ¿Qué estadística me estoy basando para desarrollar el proyecto? Y a veces los funcionarios públicos, cuando hacen esos estudios previos, solo cortan y pegan, contratan a dedo y no terminan desarrollando el impacto que se requiere en las comunidades. Para eso están las organizaciones sociales, para hacer control y pedirle a las alcaldías, ¿usted qué estudios hizo de eso? Entonces es muy importante que esta fase nosotros la entendamos. Y depende y varían de acuerdo al tipo de proyecto que se quiere formular. Pasemos a la siguiente, por favor. Alternativa. Bueno, esto es una cosa que a nosotros nos da mucho miedo. Nosotros siempre hemos pensado en nuestras organizaciones. Nosotros vemos a nuestra organización y nosotros decimos, ay, como yo atiendo a los niños, no hay nadie. Ay, como yo atiendo a los adultos mayores, no hay nadie. Ay, como yo atiendo a mi comunidad, no hay nadie. Yo soy el mejor atendiendo a mi comunidad. No, es que como yo los atiendo, es que ni el Estado. ¿Cierto? Y nosotros nos enorgullecemos mucho y eso es lo que yo llamo el autobombo, nos hacemos barra nosotros mismos y eso no está mal. Nosotros tenemos que reconocer que está bien y que está mal de nosotros. Pero acá yo sí quiero hacer un acento muy importante. En proyectos públicos o en el desarrollo de proyectos se tiene que hacer una cosa que se llama alternativa. La alternativa es, si yo hiciera esto de otra forma, ¿cómo sería? ¿Cierto? Es la solución que se elige por las condiciones analizadas y descritas en la etapa de preinversión. Pero yo acá tengo que tener varias alternativas. Ve, pues, ¿y vos por qué no hiciste esto mejor? Ve, pues, ¿por qué no abordaste a la comunidad así? Entonces yo siempre tengo que tener una alternativa que me sirva de referencia para que yo diga cómo yo tomé la decisión por esa alternativa. Entonces ahí se dice descripción de la alternativa, cuál fue el estudio legal, cuál fue el estudio de mercado, el análisis de riesgos, el análisis económico de esa alternativa, cuál costo del proyecto, cuantificación, análisis presupuestal, presupuesto general, cuantificación del beneficio. En lo social, nosotros tenemos 1000 problemas para cuantificar el beneficio. Nunca hemos sabido cuantificar el beneficio de lo que hacemos nosotros. Porque es difícil a veces calcular, ay, es que yo le di alimento o yo le di, por ejemplo, yo le di formación y a veces me es difícil cuantificar. Nuestro servicio social tiene un precio, cuesta mucho y tenemos que cuantificarlo. Tenemos que valorar cada centímetro de lo social que hacemos. Eso cuesta personal, eso cuesta voluntarios, eso cuesta articulación, eso cuesta tiempo. Entonces es muy importante que cuando nosotros ofrezcamos las dos alternativas, la que elegí, la que no elegí, yo identifique todas las opciones que yo vi y yo dije, esta es la mejor manera de invertir la plata. Y eso es lo que hacemos en el sector público y eso es lo que hace la organización social en el control social que hace. Identificar cómo esa alternativa que escogió es la mejor financieramente, cuantifica los mejores beneficios. A mí me gustaría que ustedes una vez al año, porque ustedes muchas veces en las organizaciones sociales
hacen sus balances sociales y dicen, no, yo atendí 100.000 niños con un impacto indirecto de 87.000 niños, ¿cierto? Y muchas veces no cuantificamos económicamente qué vale eso. Les voy a invitar a una cosa que están haciendo en este momento las organizaciones grandes del país. Están haciendo unas alianzas público-privadas para desarrollar unos proyectos marco, que son unos proyectos muy desarrollados, que permiten cuantificar, si yo hago una intervención social en una comunidad, ¿cuánto le costaría al Estado hacer esa intervención? Es que muchas veces nosotros nos perdemos de eso, del dinero, y hay que cuantificar nuestro servicio. ¿Cuánto impacto económico está generando nuestro servicio? ¿Qué impacto y desarrollo está generando nuestro servicio? Siguiente, por favor, Yuri. Bueno, acá básicamente voy a ser muy rápido porque veo que el tiempo apremia y obviamente pues hay una fase como de preguntas y también pues hay un espacio de descanso. Lo primero es que en todo este cuadro básicamente yo les voy a compartir la presentación, pero mírenme, básicamente esas dos son las fases en que se desarrolla un proyecto. El primero, la identificación, análisis del problema, análisis de participantes, caracterización de la población objetivo, análisis de alternativas, análisis de objetivos. Después yo genero una preparación, hago un estudio de mercados, un estudio legal y técnico, hago un estudio organizacional, hago un estudio administrativo, social, económico y político, análisis de riesgos naturales, ambientales y financieros. Después hago del desarrollo del proyecto una evaluación donde valoro los costos y beneficios financieros, proyecciones financieras, indicadores de evaluaciones financieras, valoración de costos y beneficios económicos, proyecciones económicas y finalmente los indicadores de evaluación económica. Y finalmente una programación donde yo hago todo el tema de la planeación como tal. Entonces hago una programación física y financiera, un establecimiento de quién me va a financiar, las fuentes de financiación, finalmente una selección de indicadores de programación de metas y ahí construyo una cosa que se llama una ficha M. Yo puedo desarrollar esto de muchas maneras, con marco lógico, con marco de proyectos, pero básicamente siempre voy a responder a todas estas fases. ¿Por qué? Porque toda esta información se necesita en el desarrollo de un proyecto público. Siguiente, por favor. Bueno, en esta fase quiero tocar un tema final con el que quisiera contarles o concluirles unos temas que me parecen fundamental hablarlos, porque a veces no los hablamos como se dice, como cuando los papás van a hablar de educación sexual con los hijos, pues es un chiste, como si es una realidad pues muy común, pero estos temas hay que hablarlos porque a veces nosotros se nos olvidamos de estos temas, ¿cierto? Y son temas que no son cómodos para las organizaciones sociales, pero hoy les quiero contar básicamente como temas que yo quisiera que ustedes tengan en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia clientelar para desarrollar un proyecto público. Primero, lobbying. Hay gente que no le gusta estar en las campañas políticas, no esté, pero conozca al candidato, ¿cierto? Entonces el lobbying es esa estrategia en que yo conozco y me hago conocer por quienes van a desarrollar los programas y proyectos públicos. Es muy importante el lobby, es una palabra que le tiene mucho miedo, pero por ejemplo en el modelo de los Estados Unidos, el lobby es una cosa que es totalmente validado, y es que nosotros vamos a conocer a los funcionarios públicos, no para que me den todos los contratos a mí, no, para resolver problemas públicos que nosotros como organizaciones sociales hemos visto en la realidad de nuestras comunidades. Nosotros lo estamos haciendo por el bienestar de los otros, y por eso es que yo hago lobby. No es que lo hago por mi bienestar, ni por quedar bien, ni por yo lanzarme a la alcaldía, sino por desarrollar las soluciones a los problemas públicos. Control social. Las organizaciones les da mucho miedo, que porque van a perder el contrato de esto, que de pronto le quitan la operación de esto. Señores, sin control social, el público es absolutamente omnipotente y nunca se va a dar cuenta de los problemas de los ciudadanos. El que no esté haciendo control social, es hora de levantar el acto del control social. Hay que hacerle control social a los alcaldes. Hay que hacerle seguimiento a las políticas públicas que levantan los concejales, gobernantes, senadores. Hay que hacerle control social al presidente. Hay que hacerle control social a todas las entidades,
porque o si no, ellos nunca van a ver el problema público, sino que se van a quedar con su visión de Estado. Tercero, muy importante participar de los comités de política pública, de los comités de marco fiscal, de esas reuniones que a veces me dan pereza. Focalícense en un solo comité, desarrollen un solo comité y verán los resultados en el corto plazo. Porque yo realmente les digo, participar de los comités es muy importante. Campaña política, acá quiero hacerles una aclaración. Nosotros como organizaciones sociales no somos políticos, no hacemos campaña política, pero sí conocemos a los que hacen las campañas políticas, a los candidatos, conocemos sus planes, les hacemos observaciones, no con el aras de hacerle una campaña del no, ni con favorecerlo, sino decirle, este es el problema público que yo defiendo, cualquiera de ustedes 5 que llegue, yo necesito que usted lo defienda también. Esa es la posición en las campañas políticas, esa es la posición de una organización social, ¿cierto? Participación en los planes de desarrollo. El que no se involucra porque no quedó el candidato que quería, está mal, porque todos debemos de participar, pero no solo por nosotros como organización, sino por el problema público que representamos. Si yo atiendo niños por ejemplo, en condición de vulneración, yo tengo que defender los niños en ese plan de desarrollo. Entonces no nos desinvolucremos. Lo mismo ocurre con las políticas de participación ciudadana. A veces parecemos aislados de movilizarnos en temas de las necesidades y los problemas públicos que nos atañen, y es muy importante que nosotros estemos involucrados. Finalmente, en el tema del decreto 092, un decreto dolorosísimo para las organizaciones sociales, fue fatal para nuestro desarrollo como organizaciones sociales, pero lo más importante de ese decreto 092 fue el silencio de las organizaciones sociales, porque ese silencio nos involucra a todos. Ese silencio que nosotros vivimos frente a ese decreto 092. El Estado ya no nos ve como aliados en su accionar, sino como socios financiadores. Nos ve con pura plata, nos ve con pura cara de plata, y nosotros callados. Nosotros, ay, sí, nosotros ponemos el 30%, o un 10, o un 5. No, señores. Ese decreto decía una cosa que a mí me parece muy importante. No se debiera reemplazar la acción misional del Estado. Si es el Estado el que tiene que atender a los niños, ¿por qué yo tengo que poner el 5 o el 10 o el 20% en un contrato? Si el deber es del Estado. Pero como nosotros no queremos perder eso, entonces tenemos que empezar a diversificar para aprender a trabajar ese decreto, porque realmente nuestro silencio ha generado asuntos muy de base que en estos momentos nos van a afectar en nuestra sostenibilidad en el tiempo, y nosotros callados. Yo soy de la teoría que uno dice que si no puede uno con el Estado, pues realmente hay que diversificar al sector privado, pero uno no puede seguir, digamos, que las dinámicas de un Estado que tiene que financiar el 100% si es para los niños, el 100% si es para los adultos mayores, y el 100% si es para las personas en condición de discapacidad y minorías. Es muy importante que nosotros tengamos una posición mucho más clara frente al Estado y no estar como asintiendo cuando debemos hacer el debido control social. Y finalmente, les comparto las maneras de contratar con el Estado. Licitación, yo creo que más de uno ya la conoce. Productos y servicios a escala, pues que es una manera de contratar cuando yo voy a comprar, por ejemplo, 1000 televisores, 1000 almohadas, ¿cierto? Todo el tema de contratación directa, que es lo más complicado ahora con ese decreto 092. La mínima cuantía es una manera muy interesante, porque es la cuantía que nos permite de pronto contratar pequeños contratos frente a necesidades específicas que tiene el Estado para hacer diagnósticos de necesidades. La cooperación internacional, porque uno puede hacer un convenio Estado-cooperación, banco de oferentes, que es una manera muy bacana de contratar que tiene sobre todo los entes descentralizados como el SBF, la selección abreviada. Acá es muy importante tener asuntos que nadie más tenga y que tenga uno escrito en la superintendencia como una patente. Entonces ahí me eligen por selección abreviada porque nadie más hace eso y yo puedo demostrar que nadie más lo hace. Consultoría por concurso de méritos, que eso también ha salido últimamente, que muchas veces se contrata un profesional pero no se hace el concurso de méritos que se debiera. El concursos, premios y convocatorias, que es la nueva manera como el Estado le está dando reconocimiento a las organizaciones sociales, y creo que es una oportunidad maravillosa que todos tenemos. Entonces, estas son las maneras que el Estado está contratando. Esto era lo que yo les quería compartir el día de hoy.
Muy importante, proactividad, participar de todos los planes, leer todos los planes anteriores, entender la importancia del lobby y la estrategia clientelar, hacer control social. Yo creo que es hora de hacer un examen de conciencia de cómo nos estamos relacionando con el Estado y decir, bueno, nuestra estrategia no está funcionando y estamos perdiendo plata. Entonces hagamos un examen de conciencia a ver qué nos funciona mejor y qué funciona más adecuadamente en esa contratación con el Estado. Y lo más importante, no perder de vista mi misión como organización por querer quedar bien con el Estado, y dos, el problema al cual responde mi misión, porque yo defiendo un problema, y si yo voy a donde una persona que está haciendo una campaña política, no es porque yo quiera, sino porque yo tengo un problema que defender de los niños, de los adultos, de las personas LGTBI, de las poblaciones que yo atienda. O sea, yo tengo que defender un problema y con ese problema voy a ese público a decirle, cualquiera que ustedes que quede en su plan de desarrollo tiene que incluirnos y defendernos. Muchas gracias por este espacio. Entonces voy a dar apertura a unas preguntas y de verdad que muchas gracias por esta oportunidad. Espero que haya quedado claro y bueno, obviamente la presentación se les estará llegando. Juan Mauricio, muchísimas gracias por toda la información que nos has entregado hoy. Creo que de todo lo que nos has contado se resaltan varias cosas, y es el lobby, el control social y el estar muy, muy, muy atentos a conocer cómo se mueve el Estado, cómo está constituido, cómo se desarrolla, cómo nos podemos involucrar para poder ser participantes de lo que estamos queriendo con el Estado. Entonces, en este momento vamos a dar el espacio para las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, dentro del chat no está, pero puede abrir su micrófono en este momento para las preguntas. ¿Hay alguien que en ese momento tiene el micrófono? Ángela, ¿tú tienes alguna pregunta? Ángela Valencia. Bueno, al parecer no tenemos preguntas por ahora. ¿Hay alguna persona que quiera abrir su micrófono, hacerle alguna pregunta a Juan Mauricio acerca de este proceso que nos ha contado tan detalladamente? Bueno, me gustaría dar las gracias, felicitar a Juan Mauricio porque me parece que su exposición ha sido muy clara, muy juiciosa en términos de políticas públicas, impecable. Los conceptos están muy bien descritos y agradecer a la Fundación por darnos la oportunidad de recibirla, porque en mi caso, que soy independiente, no pertenezco a ninguna fundación, me renueva mucho en el ánimo de trabajar con la sociedad civil y de promover cambios estructurales que ayuden a transformar para el bien nuestra sociedad. Sí, hay Hola. una clave. ¿A quién más va a hablar? Sí, yo, Clara Torres, de la Fundación para la Orientación Familiar FUNOF. Clara, buenas tardes, cuéntanos. Bueno, yo quisiera agradecer, gracias, quisiera agradecer el espacio, también a la Fundación, agradecer porque este es, digamos, un espacio que nos permite reflexionar, sobre todo en el rol que tenemos nosotros como organizaciones, porque pues ahorita que lo escuchaba, siempre uno piensa que el participar en alguna de las, digamos, el reconocer a los candidatos o quien está allí aspirando a alguno de estos cargos que son importantes en términos de la incidencia que podamos hacer, pues uno sí hasta hoy viene como a pensar, bueno, de verdad eso no es politiquería, no está, digamos, como tan, perdónenme la expresión, como no es tan negativo, no es para satanizarlo, es más bien
y pienso que ahí fue muy crucial el expositor es decir, venga, usted necesita reconocer por lo menos para saber qué va a plantear, porque muchas veces uno plantea desde las necesidades que uno identifica y de verdad a veces le bota corriente a las alcaldías y luego, aun cuando están algunos visos de esos temas por allí, no logra uno llegar al objetivo porque en realidad no lo presentamos de manera contundente que vaya pegado, por supuesto, a la política pública establecida en ese momento o al plan de desarrollo, o bueno, a todo lo que nos explicó Juan. Entonces sí, agradezco este momento de reflexión y sí, de verdad, los felicito por este espacio. Yo creo que ahí lo que tendría que suceder es que nuestra estrategia cambie. Yo creo que a veces nosotros tenemos estrategias un poco más frágiles con respecto a las organizaciones y creemos que el Estado es muy superior a nosotros, pero realmente ahí lo que tendría que suceder es una estrategia un poquito más de control social, que el Estado sienta que el problema que yo tengo es clave y que tiene que responder de alguna manera en términos de lo contractual y que yo tengo la solución para resolver ese problema. Entonces, ahí la clave de ese proceso es que ustedes sean un poquito más y desarrollen un poquito más el control social y permitan que de alguna manera ese control impacte con proyectos de gran escala que permitan que la iniciativa que usted está proponiendo o la alternativa que usted está proponiendo es mejor para el Estado que lo que está haciendo en estos momentos. Entonces, Clara, mucho ánimo, porque realmente acá lo que hay que seguir es animándose a intentar desarrollar acciones con el Estado que me permitan a mí, de alguna manera, tener alguna vinculación y que la respuesta que yo le estoy dando a ese problema que usted está viendo de la comunidad es mucho más adecuada y que el Estado la tiene que reconocer por eso. Vale, gracias. Muy buenas tardes, Elsie Yolima Navarrete Carabalí de Timbiquí, Cauca, Fundación Fundistén, también enlace de discapacidad del municipio. Entonces, para mí es un placer, gracias a la Fundación ACASA por esta invitación de la doctora Denise. Y entonces, pues, todas estas pautas, estas herramientas que nos han dado en el momento, nos ayudan a fortalecer o a contribuir de acá del municipio. Gracias, Fundación. Gracias a todos los que en este momento estamos participando. Que estén muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ese trabajo en red, ese trabajo de varias organizaciones haciendo fuerza, ese trabajo de varias organizaciones haciendo incidencia y ese trabajo también que desarrolla Denise en el territorio con las organizaciones para que hagan presencia territorial compartida es clave para que una política pública sea reconocida. Muchas gracias y de verdad felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún otro comentario para Juan Mauricio. Bueno, creo que entonces por el momento ya damos cerrado por el momento nuestro espacio. Les agradecemos a cada uno de ustedes por participar en esta formación, por compartir este tiempo con nosotros y por recibir la información que con tanto gusto queremos compartir y que hemos logrado estos espacios también para fortalecer y para empoderar nuestras organizaciones sociales. Entonces le damos muchísimas gracias a Juan Mauricio por compartir esta tarde con nosotros, gracias a Juliet que hace parte de nuestra fundación, a Fundación ACASA, le agradecemos a todos ustedes por este espacio. Recuerden que allí en pantalla encuentran los datos de Fundación ACASA y los datos de Juan Mauricio para que en el momento en que requieran alguna asesoría o más información, algo con más detalle, se pueden comunicar con cada uno de nosotros. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde y nos veremos en otra oportunidad.
Muchas gracias, hasta luego. A ustedes, hasta luego. Gracias. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego.